Déjame ver. Listo. Ya, ¿sí puedes ver mi pantalla? Está cargando, creo. Sí, ahora sí. Ya, buenas. Entonces empecemos, ¿ya? La anterior clase nosotros habíamos empezado con esto de los movimientos, ¿no es cierto? Antes de nada habíamos visto un resumen de los tipos de movimientos y veíamos que en el en el movimiento rectilíneo se derivaban algunos, que iba a ser el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado, ¿ya? Entonces, el MRU lo vimos la anterior clase, estaba aquícito y veíamos que no era nada complicado, ¿no es cierto? Únicamente había una formulita, había dicho que esta era un poquito más desarrollada, pero esta la íbamos a utilizar ya cuando sea una mezcla de movimientos. Ya, esta de aquí la íbamos a utilizar en ejercicios estrictamente para estos de aquí, donde la posición inicial no sea cero, ¿no es cierto? E hicimos un ejercicio aquí, ¿ya? Hicimos un ejercicio y veíamos que no estuvo nada complicado. Y les había dicho que si es que desean, le intenten este ejercicio de acá. Y la respuesta salía 315 kilómetros. Por si acaso le intentaste, Sí, pero con otra fórmula. ¿con cuál fórmula le hiciste? A ver, es con... No me acuerdo, pero la cuestión fue que en un pre nos dieron esa fórmula y servía de... Pero te salió la misma respuesta. Sí, 315 salió. A ver, mándame, tómale una fotito y mándame ya. Ya, ya. Déjame ver cómo le hiciste. A ver, déjame ver. Mm, Y Josué, ¿tú cuándo inicias clases? Yo creo que a lo que cabe este semestre que empezó, de empezar nivelación. Pero, o sea, ¿cuándo? En mes, digo. ¿En abril mismo o en mayo? No, yo creo que empiezo en agosto, por allá. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Falta Sí, bastante. Chuta, falta ojalá, largo. ojalá hasta eso no te olvides de nada. Bueno, ya. Según lo que veo, la formulita es exactamente la misma. ¿Ya? Tienes la misma fórmula, tienes esta fórmula de aquí. ¿Ya? No más que está desarrollada. El tiempo le está mandando acá. Y aquí nos está dando la velocidad y velocidad a más b. Pues eso sí, no sé por qué habrán puesto así. Pero supongo que, ¿qué significa eso de velocidad a más b? ¿Qué representa la velocidad en a y qué representa la velocidad en b? No sé, supuestamente reemplaza la velocidad inicial y la velocidad, a ver, la velocidad del cuerpo, a ver, que sale desde el punto cero y la otra velocidad que sale desde el punto E. Ya, a ver, velocidad. Mm, velocidad. La verdad, ahí sí no sé cómo funcionará la formulita que tienes. Pero, a ver, déjame ver. Velocidad A por el tiempo más la velocidad. X inicio. Mhm. 105 el tiempo que les pedía a las 3 horas. Chuta, ahí sí no estoy seguro, José. Em, si es que, creería que si es que te enseñaran en un preuniversitario eso, pues debe ser alguna fórmula específicamente para ciertos casos, ya. No sé si la fórmula te vaya a funcionar para todos. No sé cómo le vayas a aplicar si es que le haces con este ejercicio. Por si acaso le intentaste esa fórmula con este ejercicio y te salió lo mismo. Le intenté, pero no me salió. Me sale, verá, ya le envío. Ya. Entonces Porque, ahí está el problemita, ya. Tal vez sea una fórmula que no, es estricta. y es que son fórmulas diferentes. La una es la fórmula para el tiempo de encuentro y la otra es la fórmula para el tiempo de alcance. Yo únicamente despejé. Ah, a ver, déjame ver.
Y lo único que cambia es el signo menos por el más entre las velocidades. Tiempo de alcance. Pero con ninguna usando estas fórmulas no te salió no te salió esta respuesta que sacamos de aquí. No. Chuta. Bueno, ahí está el problema. Eh, ahí sí no sabría qué decirte si es que sigue, para que sigas usando estas formulitas. Bueno, en la poli cuando entras, estas fórmulas no te las dan, ¿ya? Espera un ratito. Listo. Ya, ¿qué te estaba diciendo? Ya, eso te decía, cuando entras a una universidad, estas formulitas no te las dan ya. En los preuniversitarios suelen encontrar ciertas fórmulas para que ustedes ¿cómo se dice? Se optimicen el tiempo a la hora de resolver los ejercicios, pero estas fórmulas no te van a dar en la universidad. Y pues si estás acostumbrado a usarlas, pues no, la verdad no te recomendaría tanto porque ves que siempre vas a encontrar ejercicios que no cumplen con estas formulitas, ya. Supongamos en el de acá te coincidió, pero buenazo, pero en el de acá ya no te coincide, ¿no es cierto? Y entonces ahí es el problema, en qué casos funciona la formulita y en qué casos no, así que sí te recomendaría que, bueno, ya le has hecho la manera con esa formulita y sí te ha salido la respuesta, pero sí sería bueno que le repitas este ejercicio de la manera en que les expliqué, ¿de acuerdo? Listo, profe. Ya Ya. leo. Entonces, o tal vez, bueno, no sé cómo saquen esas formulitas, pero lo que es yo no las conocía. 3,105. Ok, pero bueno. Entonces continuemos, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Tienes alguna pregunta por si acaso del tema? No, ninguna. Listo, entonces continuemos. Vamos a ver ahora esto del MRV, que como dije, ¿no es cierto? Va a ser como decir un subtema del movimiento rectilíneo. Entonces me dice, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nosotros le vamos a anotar con las letritas MRUV y me dice que este movimiento se caracteriza por tener una aceleración constante en módulo y en dirección. Así que MRUV, espérame, déjame abrir el documento. Aquí está, ya. Entonces, me dice que este movimiento se caracteriza por tener una aceleración constante en módulo y en dirección. Así que nosotros de todo o del resumen que nosotros habíamos hecho, podríamos sacar unas cuantas cositas, ¿no es cierto? Yo les había dicho que en este movimiento, como hay una aceleración, la velocidad va a ser diferente de una constante. ¿Ya? Y en este caso, pues, que yo tenga eso no quiere decir que todo lo que tenga la velocidad va a ser diferente de una constante, sino que lo único que va a ser diferente de una constante va a ser el módulo, ¿ya? El módulo va a ser diferente de una constante. Sin embargo, el unitario del vector velocidad, este unitario va a ser una constante, ¿ya? Entonces, ¿qué me estoy refiriendo con este de acá? Me estoy refiriendo a que la velocidad va a ir cambiando en módulo, ¿no es cierto? Va a subir 10, 11, 12, 13, 14 y así. Pero, ¿qué me estoy refiriendo con esto de acá? Con esto me aseguro que el movimiento va a ser rectilíneo, es decir, que va a ser en una única dirección. Listo. Ahora, pues lo que nos dice el enunciado, ¿no es cierto? Una aceleración constante diferente de cero. Así que vamos a tener una aceleración que va a ser una constante y esta a su vez va a ser diferente de cero. Y esas son las características que nosotros teníamos. Ahora, para este movimiento nosotros vamos a tener algunas formulitas, ¿ya? Que van a ser tres, van a ser importantes y una pues no tanto. Así que vamos a poner acá. Sin embargo, estas formulitas van a poderse utilizar en módulos y en vectores, pero solo tres de ellas. Así que veamos primerito esto, ¿ya? Primero vamos a tener las formulitas que nosotros vamos a poder trabajar cuando estemos hablando en módulos, es decir, cuando estemos solo en numeritos, ¿ya? Y la primera formulita que tenemos es que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿ya? La siguiente y la más conocida y una de las que más se usan va a ser la variación de la distancia o solo la distancia, que va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Luego tendríamos otra, que también es bastante importante, que es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces
la aceleración por la variación de la distancia. ¿Qué es lo que le hace importante a esta formulita de aquí? Lo que le hace importante es que es la única formulita de MRV que no utiliza el tiempo. Si vemos acá, hay tiempo, pero esta de acá no utiliza el tiempo, ¿no es cierto? Así que por ello esa formulita es especial. Y esta última que nosotros vamos a utilizar en un ejercicio que va a ser la velocidad media es igual a la velocidad inicial más la velocidad final y esto dividido para 2. Listo, así que tendríamos ya en módulos. Ahora, estas formulitas, ciertas, unas cuantas de ellas, vamos a poder utilizarlas también cuando trabajemos con vectores, ¿ya? Y van a ser todas, excepto la que está aquí, ¿ya? Esta de aquí nosotros no podríamos utilizarle en vectores. ¿Por qué? Porque hay un al cuadrado y sería como multiplicar vectores y nosotros no sabíamos si es producto punto o producto cruz. Esos son los dos tipos de multiplicaciones que conocíamos, ¿ya? Entonces, todas estas nosotros vamos a poder utilizarlas en vectores. ¿Qué digo? Acá, bueno, también vector, 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 vector y vector y vector, ¿ya? Y listo. Entonces esas son las formulitas que deberías aprendértelas pues de memoria para no tener problemas a la hora de resolver este tipo de ejercicios que ya vamos a ver ahorita. Listo. Entonces, de igual manera con el MRU, nosotros vamos a ver cómo son las gráficas del MRV, ¿no es cierto? Así que vamos a ponernos un ejemplo, algo así. Voy a tener algo así. Y nosotros sabíamos que si yo tenía la gráfica de la posición versus tiempo, yo podía encontrar velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo, ¿no es cierto? Así que aquí me voy a graficar algo así. ¿Ya? Entonces, ese sería mi gráfico, le pongo en azulito. Aquí tendríamos posición y acá tendríamos tiempo. ¿Ya? Esta va a ser una gráfica de posición, sí, de posición versus tiempo de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, si yo saco la velocidad y si yo saco la aceleración, deben cumplir con las condiciones que nosotros habíamos puesto inicialmente. Así que acá abajo voy a poner una gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Y te acuerdas cómo se sacaba eso? Trazando tangentes. Exactamente, ¿no es cierto? Primerito vemos que aquí yo debería dividir mi movimiento, ¿no es cierto? Porque veo que aquí o hasta por aquí la pendiente va a crecer, ¿no es cierto? Sin embargo, a partir de aquí la pendiente otra vez va a decrecer. Así que empecemos por ahí. Dividamos este movimiento así. Listo. Seguimos los pasitos, ¿no es cierto? O teníamos que trazar tangentes. Así que trazo una tangente y esta tangente es horizontal. Le sigo trazando y va haciéndose como vertical y más vertical hasta que llega a este punto, ¿no es cierto? Y luego, después de este punto, se comienza a ir horizontal, otra vez horizontal, otra vez horizontal, otra vez horizontal y llega a horizontal. Entonces, ¿cómo sería la gráfica acá abajo? En el primer cuadrante, ¿estaría arriba o estaría abajo la gráfica? Arriba. Estaría arriba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gráfica es creciente. Así que, ¿cuál sería la forma de la gráfica? Inclinada. Ya, De, inclinada hacia dónde. de punto cero para arriba. ¿Así? Exacto. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque gráficamente vemos que la pendiente está saliendo desde una pendiente que básicamente es cero a una pendiente grande, ¿no es cierto? Así que aquí salió desde cero hasta algo grande. Listo. Entonces acá, ¿cómo sería la gráfica en este segundo intervalo? Mm, Creo que sería inclinada, pero para abajo. ¿Me dices algo así? Ajá. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vemos que está saliendo desde una pendiente que básicamente era la misma que estaba acá, ¿no es cierto? Una pendiente grande y está llegando a una pendiente de cero. Así que sale desde esa pendiente y llega hasta una pendiente de cero. Y listo, tenemos una gráfica de velocidad versus tiempo. Luego, a partir de esta gráfica, nosotros también podríamos encontrar cuál es la gráfica de aceleración versus tiempo, ¿no es cierto? Así que voy a poner así y desde aquí le voy a dividir para acá. ¿Ya? De tal manera que aquí es la aceleración y aquí es el tiempo, ¿no es cierto? Así que como está dividido, pues yo sigo dividiendo. Entonces, para la primera parte, ¿la gráfica estaría arriba o estaría abajo? Arriba. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces acá abajo no está.
Entonces dime, ¿cuál sería la forma de la gráfica en el primero? Una línea recta por la Hacia mitad. así. Exacto. Exactamente, ¿no es cierto? Sería una constante. Así que pongámosle la constante aquí, le ponemos, no sé, de azul y listo. Para la otra, ¿la gráfica estaría arriba o estaría abajo? Estaría abajo. Exactamente, entonces acá no está. ¿Y cómo sería la gráfica? Igual, una línea recta constante. Exactamente, sería una constante. Así, ¿ya? Muy bien. Y ya, entonces vemos que todo lo que hemos sacado cumple con lo que nos decían las condiciones, ¿no es cierto? Me decía que la velocidad tenía que ser el módulo diferente de una constante, vemos que es diferente de una constante. La aceleración me decía que tiene que ser constante diferente de cero, tenemos una aceleración constante diferente de cero. Y listo. A partir de eso ya podríamos hacer los ejercicios que tendríamos que hacer, ¿de acuerdo? Pero eso no lo vamos a hacer. Vamos a empezar desde el ejercicio 2, ¿ya? El ejercicio uno solo le había puesto como para que vean que de verdad funcionaban las formulitas de aquí con las de acá. Pero empecemos ahora sí con el ejercicio 2. Y listo, estos ejercicios están bastante sencillitos. Déjame ver. Ya, creo que debíamos haber hecho primero el 3 y luego el 2. Ya, empecemos con este de acá, el 2. Entonces, cópiale ya y me avisas cuando la acabes de copiar. Ya, profe. Listo. Entonces empecemos, ¿ya? En sí, para resolver este tipo de ejercicios, siempre a mis estudiantes les recomiendo que realicen una gráfica como para guiarse, como para ver qué fenómeno está ocurriendo, ¿ya? Así que aquí vamos a realizar lo siguiente. Voy a poner primero una pista, ¿ya? Y leamos. Me dice, un avión aterriza con una rapidez inicial de, y aquí me da una velocidad, una rapidez, ¿no es cierto? Y luego de un segundo frena desacelerando a razón de esta aceleración de aquí, hasta detenerse. A partir de ello, debo determinar la distancia total recorrida por el avión sobre la pista hasta detenerse. Así que, primerito, nosotros vamos a imaginar que esto de aquí es el avión, ¿no es cierto? El avión viene por acá volando, y justo cuando toca la pista, justo cuando toca el piso, empieza el análisis de nuestro ejercicio. Justo aquí empieza. ¿Ya? Entonces, en el momento que aterrizó, me dice que llega con una rapidez de em, 71, déjame ver, ¿dónde se fue? Ya, ¿dónde está? Ya. Entonces el avión llega justo aquí, ¿no es cierto? Y le vamos a llamar justo a este punto A. Me dice que el avión llega y justo en ese punto la velocidad en A va a ser de 71,5 metros sobre segundos. Ya, todo esto va a suceder al tiempo 0 segundos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recién está empezando, recién inicia el análisis de nuestro ejercicio. Me dice que luego de un segundo frena desacelerando. Sin embargo, durante ese intervalo de tiempo, durante ese un segundo, no es que el avión se quedó quietito, ¿no es cierto? Sino que el avión se siguió moviendo una determinada distancia que le vamos a poner hasta por acá. ¿Ya? Entonces, hasta acá, el tiempo del avión va a ser de un segundo, ¿ya? Pero la velocidad en este punto que le vamos a llamar punto B va a seguir siendo de 71,5 metros sobre segundos, porque nosotros estamos analizando un caso ideal. Eso quiere decir que no va a haber resistencia en el suelo ni nada de eso, entonces la velocidad va a ser la misma. Pero
A partir de aquí, me dice que ya va a existir una desaceleración. Entonces, a partir de aquí, vamos a tener una desaceleración de menos 4,47 metros sobre segundo, ¿ya? Y como existe una desaceleración, pues entonces en algún momento el avión va a llegar a detenerse, ¿no es cierto? Entonces cuando se detenga le vamos a poner por aquí, ¿ya? Cuando se detenga, ¿qué condiciones vamos a tener? Llamémosle este el punto C. Entonces la condición que vamos a tener es que la velocidad en C va a ser igual a 0 metros sobre segundo. Listo. Entonces ahora sí, me dice que debo determinar la distancia total recorrida por el avión sobre la pista hasta que se detiene, ¿no es cierto? Entonces sabemos que la distancia total va a ser toda esta distancia de aquí. Sin embargo, yo no tengo una formulita mágica que me dé toda esa distancia total, ¿no es cierto? Yo necesito necesito encontrar la distancia por partes. Necesito encontrar cuál es la distancia que recorrió en este pequeño intervalo de aquí y cuál es la distancia que recorrió en este otro intervalo de acá. ¿Ya? Así que a esta de acá le vamos a llamar distancia 1 y a esta de acá le vamos a llamar distancia 2. Si nosotros observamos, en el primer movimiento, la velocidad, o en el primer intervalo, la velocidad se conserva, ¿no es cierto? Vemos que es 71,5 y llega a 71,5. Eso quiere decir que en este primer tramo nosotros tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Ahora, para este segundo tramo, nosotros vemos que hay una desaceleración, ¿no es cierto? Así que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y listo. Entonces, nosotros debemos trabajar en cada tramo e ir obteniendo las distancias. Trabajemos primero en el tramo AB. En el tramo AB, nosotros sabemos que existe un movimiento rectilíneo uniformemente variado y únicamente deberíamos utilizar una formulita que es la que vimos la anterior clase, ¿no es cierto? Que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿ya? Esta formulita es, pues, como la habíamos visto, no la habíamos visto acá, nomás que sin reemplazar. Les decía que esta formulita la íbamos a utilizar ya cuando la posición inicial sea cero, ¿no es cierto? En este caso ya solo tenemos el análisis de... Ya, en este caso ya solo tenemos el análisis de un carrito, ¿no es cierto? Así que no hay problema en eso. Tendríamos lo siguiente, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Aplicado nuestro ejercicio sería la velocidad de A, que va a ser igual a la de B, no hay problema, es igual a ¿cuál distancia estoy buscando? Estoy buscando la distancia 1. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo que se tarda en recorrer en el tramo A, en ir desde A hasta B, es un segundo, así que divido para 1. Por tanto, la distancia 1 va a ser igual a 71,5 metros. Listo. Entonces tenemos cuál es la distancia 1. Ahora, para encontrar cuál es la distancia 2, nosotros tenemos que trabajar en el siguiente tramo. Así que acá pongamos tramo BC. ¿Ya? Y no nos olvidemos que en este tramo ya existe una desaceleración, así que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por tanto, yo digo, necesito utilizar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, nosotros tenemos que analizar las formulitas e ir viendo cuál nos sirve, ¿ya? Así que voy a traerme estas formulitas en todo momento y voy a ir viendo cuál me sirve para este ejercicio. Entonces las voy a copiar por acá. Listo. Vemos que en el tramo 2, en el tramo que yo ahorita necesito analizar, ¿qué nomás tenemos? ¿Ya? Básicamente la velocidad en B vendría a ser una velocidad inicial, ¿no es cierto? Así que yo tengo velocidad inicial y velocidad inicial. ¿Ya? Yo tengo una aceleración, así que tengo aceleración, tengo aceleración, tengo aceleración. La distancia es lo que estoy buscando, así que todas las formulitas que no tengan distancia las descarto. Entonces esta no tiene, así que descartada. Esta de acá sí tiene y sí tiene. Listo. ¿Ya? Tengo una velocidad final. Sí tengo, ¿no es cierto? Entonces acá tengo una velocidad final. Así que, ¿qué formulita me conviene usar en este caso? Me conviene usar esta de acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo no tengo un tiempo. Yo no tengo cuál es el tiempo que se tarda en el tramo BC, ¿no es cierto? Sin embargo, yo tengo todo para utilizar esta de acá abajo. Así que yo digo, bueno, eso voy a utilizar la segunda formulita, la tercera formulita, que me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Ya? ¿Cuál sería la velocidad final? Cero, ¿no es cierto? Así que, bueno, reemplazamos primero nuestro ejercicio. Sería la velocidad en C al cuadrado es igual a la velocidad en B al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, que en este caso sería la distancia 2. Listo. La velocidad en C es 0. La velocidad en B es 71,5 al cuadrado más 2 veces la aceleración, que sería menos 4,47 y esto por la distancia 2. Así que, despejando eso, nosotros tendríamos que la distancia 2,
va a ser igual a 571,84. Ya, y esto sería metros. Ojo, esto sería de poner directamente en la calculadora y pues o si no, despejar, ¿no es cierto? La distancia 2 sería igual a, este 71,5 está sumando, así que pasa a restar 71,5 al cuadrado. Esto está multiplicando, así que pasa a dividir, dividido para 2 por menos 4,47, ¿ya? Así que borramos más. Y listo, tendríamos cuál es la distancia 2. Así que yo le encierro la distancia 2 y digo, el ejercicio me estaba pidiendo obtener cuál es la distancia total. Así que la distancia total va a ser igual a la distancia 1 más la distancia 2. La distancia total va a ser igual a 71,5 más 571,84 y por tanto tenemos una distancia total de 643,34 metros. Y por tanto, esta de aquí sería la respuesta del ejercicio. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, ¿de acuerdo, Josué? Sí, profe. Ya. Entonces, Dalila, que acabas de llegar. Dalila, acabamos de ver, bueno, no hicimos, bueno, acabábamos de ver o acabamos de empezar con este tipo de movimientos, ¿ya? Lo único que vimos es este de aquí, nada más. Ya, y estábamos hablando un poquito del ejercicio que les dejé en la anterior clase, a ver si le habían hecho, ¿ya? Entonces, lo que habíamos visto del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que se caracterizaba por tener una aceleración constante, diferente de cero, ¿ya? Luego aquí habíamos colocado las formulitas que en este caso estas eran las que me iban a servir para módulos y si yo le ponía acá, o mejor dicho, y para vectores pues iban a ser todas excepto esta de acá, porque esta de acá está elevada al cuadrado, así que no sabemos si es producto punto, producto cross ni nada de eso, ¿ya? Así que nada más. Luego vimos las gráficas del MRU y nada más, y ya pasamos a hacer ejercicios, ¿de acuerdo? Aunque este tipo de este movimiento también lo saben ver en el colegio, así que posiblemente ya estén familiarizados un poquito. Sí, de acuerdo, Dalila. Sí, ya. Sí, Ok, entonces continuamos, ¿ya? Dalila, ¿tú ya habías visto este movimiento en el colegio? sí. Ya. Entonces ya has de saber más o menos de qué estamos hablando, ¿ya? Así que ahorita vamos a hacer, o mejor dicho, van a hacer este ejercicio. Es bastante, bastante sencillo, ¿ya? Solo tienen que utilizar las fórmulas y nada más. Así que, por si acaso, acá están las fórmulas. Les traigo acá abajo. Y van a hacer este ejercicio y me van a decir cuánto sale la respuesta. Así que pongámosle por acá, ahí está el ejercicio, este de aquí, y tiene unos cuantos minutitos. Háganle, chicos.
Listo, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Josué, Yo creo que sí, bien. ¿cuánto te salió? El tiempo me salió 3.49. ¿Ya? Esto es. Y la velocidad con la que alcanza es 17.45 metros sobre segundos. ¿Ya? Dalila, A ver, el tiempo me salió 6,1 y la velocidad 5 metros sobre segundo. ya. Entonces hagámosle, ¿ya? En sí, las respuestas correctas son esas de aquí, las de José. Veamos por qué. Entonces, tal vez aquí haya una confusión de datos y los vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces, lo que me dice el ejercicio es, un auto acelera uniformemente a partir del reposo. ¿Qué podríamos concluir de ahí? Es que la velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundos, ¿ya? Porque me dice del reposo, eso quiere decir que estaba quietito inicialmente y luego empezó a acelerar. Y me dice que lo acelera a 5 metros sobre segundos al cuadrado. A partir de ello, debo determinar el tiempo que tarda en alcanzar la marca de 30,5 metros del punto de partida y la rapidez con la que lo hace, ¿ya? Así que, como les dije, pues, este tipo de ejercicios, para entenderlo mejor, lo recomendable es hacer un grafiquito como para irnos guiando. Así que vamos a tener así. Y vamos a poner aquí al auto, ¿ya? Entonces me dice que este auto va a partir del reposo. Entonces aquí pongámosle punto A. Entonces la velocidad en este punto A va a ser de 0 metros sobre segundos. Esto es al tiempo 0 segundos. Y pues como me dice que acelera, entonces va a partir de aquí con una aceleración que va a ser igual a 5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Luego, pues, este carrito va a ir así, acelerando, acelerando, hasta llegar por acá. Y cuando llegue acá, va a tener una aceleración, o va a tener, bueno, la distancia que va a alcanzar hasta ese punto va a ser una distancia de 30,5 metros. Así que desde aquí hasta acá, hay una distancia de 30,5 metros, ¿ya? Nosotros acá no sabemos cuál es la velocidad con que llega, ¿no es cierto? Y de hecho, esa es una pregunta, ¿ya? ¿Qué más no sabemos? Y no sabemos con qué tiempo llega, y eso también es otra pregunta. Así que tendríamos que ir analizando esto para ver qué nos conviene hacer primerito, ¿ya? Así que yo digo, bueno, encontremos primero el tiempo. Pongamos acá literal A, ¿ya? Como yo lo que estoy buscando ahorita es el tiempo que tardó, pues necesitaría ir a mis formulitas y ver alguna que utilice el tiempo, ¿no es cierto? Así que voy a traerme estas tres principales aquí y voy a decir, buenazo. Primerito, necesito encontrar un tiempo, ¿no es cierto? Así que toda fórmula que no tenga tiempo se va. Esta no tiene tiempo, así que se va. Así que me quedo entre estas dos. Velocidad final, yo no la tengo, ¿no es cierto? No tengo. Velocidad inicial tengo, aceleración tengo y tiempo es lo que estoy buscando. Acá, distancia tengo, velocidad inicial tengo, el tiempo es lo que estoy buscando y la aceleración tengo. Así que vemos que en la segunda formulita yo tengo todo para encontrar. Por tanto, yo digo, entonces la que tengo que elegir es esta de aquí. Vengo acá y digo, buenazo, tengo ahí. Y ponemos, la distancia, ¿a qué va a ser igual? La distancia únicamente va a ser igual a 30,5. La velocidad inicial vendría a ser la velocidad en el punto A, ¿no es cierto? Y en el punto A, pues es cero. Así que 0 por T, 0. Y me quedaría que es igual a un medio de la aceleración, que sería 5 por el tiempo al cuadrado. Y por tanto, despejando, obtenemos un tiempo de 3,49 segundos. Y listo. Hemos encontrado el literal A. Así de sencillo. Ahora nos lanzamos al literal B. Para el literal B, el ejercicio me dice que debo determinar la rapidez con la que alcanza, ¿no es cierto? Debo determinar una rapidez final, una velocidad final. Así que yo vengo a mis formulitas y digo, bueno, también podríamos traerle esta de vuelta, ¿ya? Y la volveríamos a ver, y volveríamos a ver. Yo necesito una velocidad final, ¿no es cierto? Así que toda formulita que no tenga velocidad final se va. En este caso, esta de acá no tiene, así que se va. Y me quedo con estas dos. Veo que acá tengo velocidad final, es lo que estoy buscando. Velocidad inicial tengo, aceleración tengo y tiempo tengo. Acá, inicial tengo, aceleración tengo y distancia tengo. Así que tengo todo, ¿no es cierto? Y podría utilizar cualquier. En este caso, la que se ve más sencilla es esta de acá. Así que yo digo, bueno, utilizamos esta de acá. Le pongo aquí y digo, buenazo. La velocidad final sería la velocidad en el punto B. La velocidad inicial sería la velocidad en A, ¿no es cierto? Que sería 0. La aceleración sería 5 y el tiempo, pues sería el tiempo que obtuve acá.
de 3,49. Y por tanto yo obtendría una velocidad en B de, déjenme ver, 17,45 metros sobre segundos. Y por tanto, esto de aquí sería la otra solución del ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? Dalila, Sí, ¿en qué te habías equivocado, Dalila? le aplicamos la primera fórmula. Ok, ya, entonces mucho cuidadito con eso. Así que sigamos. Como ven, estos ejercicios no están nadita complicados, ¿ya? Pero este ejercicio de aquí es un ejercicio de prueba. Eso quiere decir que va a ser un poquito más complicado, ¿ya? Va a tener una mezcla de 3 movimientos, ¿ya? Todos van a ser, bueno, 2 van a ser MRV y uno va a ser MRU. Pero este le vamos a hacer... no, hagámoslo ahorita, ¿ya? Luego es otra. Así que cópienle, ¿ya? Y Dalila, me avisas cuando le acabes de copiar. Y listo, ya está. Ok, entonces hagámosle, ¿ya? Ya, el ejercicio me dice, al realizar las pruebas de desempeño de un auto, se tiene que este acelera de 0 a 10 metros sobre segundos en 2 segundos y puede desacelerar a razón de 10 metros sobre segundos cada 4 segundos. Hasta ahí solo nos están, nada, hasta ahí solo nos están dando datos del carro, ¿no es cierto? No nos están dando nada más. Pero a partir de aquí ya empieza el análisis de un movimiento. Me dicen, si el auto aceleró desde el reposo los 4 primeros segundos, luego mantiene su rapidez durante los 10 siguientes segundos y luego desacelera hasta detenerse, debo determinar la rapidez media del auto para todo el recorrido. Así que, como les dije, pues lo conveniente es realizarnos algún gráfico. Así que voy a graficar aquí lo siguiente. Primero voy a poner aquí una pista, ¿ya? Voy a decir que el carrito va a estar exactamente aquí, ¿ya?
Y me dice que primero se va a mover, acelera durante 4 segundos, ¿no es cierto? Eso quiere decir que durante 4 segundos aceleró y por tanto se debió haber movido hasta por acá, ¿ya? Luego me dice que al llegar ahí, deja de acelerar y mantiene su rapidez durante los 10 siguientes segundos. Eso quiere decir que a partir de aquí deja de desacelerar y llega hasta por acá con la misma rapidez. Y luego me dice que desacelera hasta detenerse. Entonces, a partir de aquí, aplica los frenos y llega hasta por acá, ¿ya? Así que vamos a ir poniendo primerito que aquí va a ser el punto A, punto B, punto C y punto D, ¿ya? Lo conveniente siempre es trabajar así con tramitos. Así que veamos. Me dice que el auto acelera desde el reposo. Primerito me dice reposo, así que salió con una velocidad inicial de 0. Por tanto, la velocidad en A va a ser de 0 metros sobre segundos. Entonces, como aquí inicia el análisis de nuestro ejercicio, todo esto sucede al tiempo 0 segundos. ¿Ya? Y me dice que acelera desde el reposo durante 4 segundos, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega a B, el tiempo al que llega va a ser a los 4 segundos. Y nosotros no sabemos a qué velocidad llega, ¿no es cierto? Así que hasta ahí tendremos. Pero sabemos que llega a una determinada velocidad B, ¿ya? Luego me dice que mantiene su rapidez durante los 10 siguientes segundos. Entonces acá nosotros sabemos que en este intervalo de aquí se tarda 10 segundos, ¿no es cierto? Por tanto, sumándole más los 4 que ya se había tardado, llega acá a un tiempo de 14 segundos, ¿ya? Y como me dice que mantiene su velocidad o su rapidez, entonces la velocidad en el punto C va a ser igual a la velocidad en el punto B, o la rapidez en el punto B, ¿ya? Listo, ¿qué más tenemos? Me dice que a partir de aquí empieza a desacelerar, ¿ya? Empieza a desacelerar hasta detenerse y a partir de ello debo determinar la rapidez media. Así que nosotros sabemos que a partir de aquí empieza a desacelerar y va a llegar justo acá con una velocidad de 0 metros sobre segundos, porque aquí es donde se detiene. Así que a partir de esos datos, pues nosotros tendríamos que ir buscando. Primerito me dice que debo determinar la rapidez media del auto para todo el recorrido, ¿ya? Y ojo, nosotros aquí teníamos una formulita de, bueno, rapidez media en este caso, rapidez media, ¿no es cierto? Y ustedes me dirán, profe, ¿podríamos utilizar esta formulita de aquí? No. No podemos utilizar esta formulita de aquí. ¿Por qué? Porque esta formulita les di exclusivamente para un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Y qué es lo que está pasando aquí en todo el movimiento? Hay una mezcla, ¿no es cierto? Vemos que aquí, como hay una aceleración, el movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí, como se mantiene constante, es un MRU. Y aquí, como hay una desaceleración, vuelve a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no es cierto? Si nos pidieran encontrar la velocidad media de solo este tramo de aquí, podríamos utilizar. Si nos pidieran encontrar la rapidez media de solo este tramo de acá, podríamos utilizar. Pero nosotros no podemos utilizarla si nos piden de todo, ¿no es cierto? Así que esta de aquí, descartado. Y ustedes me dirán, entonces, si es que no es esa formulita de ahí, ¿cuál tendríamos que utilizar? Así que volvamos a la clase de velocidad. En la clase de velocidad no habíamos visto mucho, ¿no es cierto? Sin embargo, habíamos visto esto de la velocidad media o la rapidez media, que era la variación de la distancia sobre la variación del tiempo, la rapidez media. Así que esta formulita de aquí no tenía, ¿cómo decir? No tenía... esta formulita de aquí nosotros la podíamos utilizar en cualquier caso, ¿no es cierto? Así que yo digo, bueno, eso entonces la que tengo que utilizar es esta de aquí. Vengo acá y digo, ya, esto es lo que tengo que utilizar. ¿Qué digo? Esta no. ¿Por qué no se copió? Ay. ¿Ya? Entonces yo vengo acá y digo, esta formulita es la que tengo que utilizar. Por tanto, veo que arriba yo necesito una distancia, ¿no es cierto? En pocas necesito la distancia total. Y abajo el tiempo, así que en pocas también necesito el tiempo total. Así que yo no tengo una formulita mágica que me dé cuál es la distancia total de todo este intervalo, ¿no es cierto? Yo no tengo una fórmula mágica que me dé cuál es la distancia de todo esto de aquí. Sin embargo, yo sé que puedo ir encontrando la distancia de cada tramito, ¿no es cierto? Puedo ir encontrando cuál es la distancia que recorre en el tramo 1. Luego puedo encontrar cuál es la distancia que recorre en el tramo 2 y cuál es la distancia que recorre en el tramo 3. Y al final sumarlas y obtendría la distancia total. Así que eso es lo que vamos a hacer. Para encontrar esta distancia total, vamos a encontrar cuál es la distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3.
Listo. Aquí pongamos aceleración en A. ¿Ya? Tenemos una aceleración en A que no sabemos aún cuánto vale. Acá tendríamos una aceleración en C, que es la desaceleración, ¿no es cierto? Que tampoco sabemos aún cuánto vale. Y listo, ahí estaría planteado nuestro ejercicio. Así que nosotros empezaríamos trabajando, ¿ya? Yo lo que busco es distancias y luego vamos a encontrar el tiempo. Así que primero encontremos las distancias. Si quiero encontrar la distancia 1, yo necesito trabajar en el tramo AB. Así que vengo acá abajo y digo, trabajando en el tramo AB. ¿Ya? Tengo que utilizar las fórmulas de M, R, U, V, que por si no se las acuerdan, por si no las recuerdan, las voy a ir llevando aquí, ¿ya? Ya. Entonces, tendríamos esas formulitas de ahí. Yo estoy trabajando en el tramo AB y veo que sea la formulita que sea, o para cualquiera de estos casos, yo obligatoriamente necesito una aceleración, ¿no es cierto? Yo no puedo encontrar nada de en este tramo si es que no tengo la aceleración. Vemos que en las fórmulas hay una aceleración, 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 y yo no tengo aquí la aceleración. Así que lo primero que debería hacer es encontrar cuánto vale la aceleración. Y listo. Entonces, si es que yo quiero encontrar cuánto vale la aceleración, tengo que volver acá arriba y leer otra vez el ejercicio. Me dice que al realizar las pruebas de desempeño se tiene que un auto acelera de 0 a 10 metros sobre segundos en 2 segundos. Y aquí está la respuesta. Acelera de 0 a 10 metros sobre segundos en 2 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Nosotros sabíamos, o yo les había notado que la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, y esto dividido para el tiempo, ¿no es cierto? Cuando habíamos pasado así de rápido a la aceleración, acá está, les dije que la aceleración era igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, ¿no es cierto? Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Así que eso es lo que estamos colocando aquí. Sin embargo, pues ahorita estamos trabajando solo en el eje X, así que vamos a trabajar todo en módulos, ¿ya? Nada más. Listo, yo necesito encontrar cuánto vale la aceleración y esto es igual a, me dice que la velocidad final va a ser 10 metros sobre segundos, ¿no es cierto? Y la inicial va a ser 0 porque va de 0 a 10. Por tanto, yo hago 10 menos 0 y todo esto a los 2 segundos. Todo esto sucede en 2 segundos. Por tanto, la aceleración va a ser igual a 5 metros sobre segundos y esta sería la aceleración en A. Listo, así que ya hemos encontrado cuánto vale la aceleración. Por tanto, yo digo, ya tengo cuánto vale la aceleración, ahora sí puedo utilizar alguna de estas formulitas de acá. Y veamos cuál necesitamos. Necesitamos algo que utilice la distancia, así que desde ahorita, negado esta formulita de acá. Necesito, distancia. Veo que yo tengo un dato del tiempo, ¿no es cierto? Veo que en este tramo se tarda 4 segundos, así que esta tiene tiempo, esta no tiene tiempo. Y veamos qué pasa con la que tiene tiempo. Distancia es lo que estoy buscando. Velocidad inicial lo tengo. Tiempo lo tengo. Aceleración lo tengo y el tiempo lo tengo. Tengo todito, ¿no es cierto? Por tanto, yo digo, entonces la formulita que tengo que utilizar es esta de acá. Y le llevo ahí y le pongo. Por tanto, únicamente reemplazamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la distancia que estoy buscando? Es distancia 1. ¿Cuál es la velocidad inicial? Sería la velocidad en el punto A por el tiempo. Más, aquí llamémosle, bueno, ya tiempo, ya, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero la aceleración, bueno, ya reemplazamos todo, mejor dicho. Estamos haciendo pasos extra, ¿ya? La velocidad en A es 0. El tiempo, pues, 0 por tiempo, 0, ¿no es cierto? Y me quedaría un medio de la aceleración que obtuve acá, que sería 5, por el tiempo que se tarda en este intervalo de aquí, que son 4 segundos, ¿no es cierto? Así que yo digo, por 4 al cuadrado. Y así obtenemos que la distancia 1 va a ser igual a 40 metros. Así que yo la encierro y digo, ya, tengo la distancia 1. Ahora, para encontrar la distancia 2, pues tengo que hacer exactamente lo mismo. Como yo necesito encontrar cuál es la distancia 2, es decir, la distancia que hay en el tramo 2, en el tramo BC, pues tengo que trabajar en ese tramo. Por tanto, yo digo, ahora necesito trabajar en el tramo BC. Vemos que en el tramo BC el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Entonces la única formulita que nosotros tendríamos que utilizar va a ser que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Listo. Ahora, ¿cuál será la distancia? ¿Cuál será la velocidad? Sabemos que la velocidad en el punto B va a ser igual a la velocidad en el punto C. Y la distancia que estamos buscando, pues es la distancia 2, y esto dividido para el tiempo del tramo 2, ¿no es cierto? Y ahora pues la velocidad en B es igual a la velocidad en C, sin embargo yo no tengo ninguna de esas, pero yo podría obtenerlo. ¿Cómo?
Porque para el tramo BC la velocidad en B es la velocidad inicial, si se podría decir así. Pero para el tramo AB la velocidad en B es la velocidad final. Por tanto, yo podría trabajar otra vez en el tramo de acá arriba y encontrar cuál es la velocidad final. Listo. Vamos a utilizar esta de acá, porque ya tenemos todo. Entonces yo digo, ya, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Aplicado a nuestro ejercicio sería la velocidad en B es igual a la velocidad en A más la aceleración por el tiempo. La velocidad en B es lo que estoy buscando para poder trabajar acá abajo, ¿no es cierto? La velocidad en A es 0, la aceleración es 5 y el tiempo es 4 segundos. Por tanto, tenemos que la velocidad con la que llega al punto B va a ser de 20 metros sobre segundos, ¿ya? Entonces yo digo, la velocidad en B es 20 y luego mantiene esa velocidad hasta llegar al punto C, que va a seguir siendo 20, ¿no es cierto? Entonces yo digo, 20, y esto va a ser igual a la distancia 2 multiplicado por el tiempo. Pero ojo, aquí es el tiempo que se tarda solo en el tramo BC, ¿ya? El tiempo que se tarda de ir desde B hasta C no es 14 segundos, es 14 menos 4. Son los 10 segundos que nos dijo, ¿no es cierto? Entonces yo digo dividido para 10 y por tanto la distancia 2 sería igual a 200 metros. Y así de fácil hemos encontrado cuál es la distancia 2. Hasta aquí, chicos. ¿De acuerdo con esto? ¿Sí me están siguiendo? Josué. Sí, profe. Ya, Dalila. Sí. Ya, listo. Entonces sigamos, ¿ya? Ya hemos encontrado la distancia 1, ya hemos encontrado la distancia 2. Lo que tengo que hacer ahora es buscar la distancia 3, ¿no es cierto? Y para encontrar la distancia 3, pues yo tengo que trabajar en el tramo CD. Así que yo digo, bueno, tramo BC ahora sería tramo CD. ABCD. ¿Ya? Y vemos que este movimiento pues vuelve a ser un MRV y tengo que volver a trabajar con las formulitas de MRV. Como yo lo que estoy buscando en este tramo de acá, como yo lo que estoy buscando en este tramo de acá es la distancia, yo necesito una formulita que utilice la distancia, ¿no es cierto? Pero veo que en este tramo yo no tengo un tiempo, así que necesito una formulita que utilice la distancia y no utilice el tiempo. Y esta de acá es la única que no utilizaba el tiempo, ¿no es cierto? Así que yo digo, entonces esa de ahí es la indicada. Vengo acá, me copio y tengo que ir reemplazando todito. Entonces, la velocidad en F vendría a ser la velocidad final, es decir, la velocidad en D. La velocidad inicial sería la velocidad en C, más 2 veces la... Pero aquí viene algo importante, necesito una desaceleración, la aceleración en C, y esto por la distancia, que es la distancia, en este caso, la distancia 3. ¿Ya? Veo que yo necesito la aceleración, ¿ya? Aún no he encontrado cuál es la desaceleración, pero aún hay una cosita que yo no he utilizado. Y vuelvo al enunciado. En el enunciado nosotros ya utilizamos esto de acá. Y aquí me dice algo extra. Me dice que en las pruebas que se hizo, el carrito pudo desacelerar a razón de 10 metros sobre segundos cada 4 segundos, ¿ya? Matemáticamente la palabra razón quiere decir división. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que puede desacelerar o la desaceleración es igual a la división de 10 para 4. Por tanto yo digo, entonces lo que tengo que hacer para obtener la desaceleración es lo siguiente. La aceleración va a ser igual a 10 para 4. Y por tanto obtengo una aceleración de 2,5 metros sobre segundos. Pero ojo, esta aceleración de aquí aún no es una desaceleración, ¿no es cierto? Porque está positiva. Entonces nosotros tendremos que decir que la aceleración con la que empieza en el punto C va a ser de menos 2,5 metros sobre segundos, ¿ya? Si fuera positiva, imposible que el carro se detenga, ¿no es cierto? Va siguiéndose y aumentando su velocidad. Pero, o por ello es que nosotros le aumentamos el menos, ¿ya? Y yo digo, bueno, entonces ahora sí ya tengo todo. Por tanto, vengo acá y reemplazo. La velocidad en D es 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me dijo que se detiene. La velocidad en C es la misma velocidad que en B, ¿no es cierto? Lo colocamos acá. Y esa velocidad era 20, así que ponemos 20 y esto al cuadrado. Más 2 veces. La aceleración en C sería menos 2,5. Y la distancia 3 pues sigue siendo distancia 3. Realizando esto, despejando y todo eso, vamos a obtener una distancia 3 de 80 metros. Y por tanto, he encontrado ya cuánto vale la distancia 3. Listo. ¿Ya? Básicamente ya tengo toda la distancia total, ya tengo la parte de arriba.
Ahora necesito el tiempo total. Vemos que desde aquí hasta acá hay 4 segundos. Desde aquí hasta acá hay 14 segundos. Pero yo no sé cuál es el tiempo que se tardó el carrito en ir desde C hasta D, ¿no es cierto? Así que como necesito un tiempo en el tramo 3, yo tengo que trabajar en este tramo de acá. Necesito un tiempo. Así que la formulita que vamos a utilizar va a ser esta de acá. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La más facilita, la más sencillita. La velocidad final sería la velocidad en el punto D. La velocidad inicial sería en C, más la aceleración sería aceleración en C. Y esto por el tiempo, que es lo que necesito ahorita, ¿no es cierto? Por tanto, la velocidad en D sería igual a 0. La velocidad en C es igual a la velocidad en B y era 20. La aceleración es menos 2,5 y el tiempo pues sigue siendo tiempo. De aquí nosotros despejamos y obtenemos un tiempo de 8 segundos. Y listo. Tenemos un tiempo de 8 segundos. No le voy a cerrar. ¿Ya? Así que lo que nosotros acabamos de obtener es que el tiempo que hay desde aquí hasta acá es de 8 segundos. ¿Ya? Si es que desde ahí hasta acá hay 8 segundos, eso quiere decir que el carrito llega acá a un tiempo de 22 segundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 14 más 8 me da 22, ¿no es cierto? Y listo. Básicamente ya hemos encontrado todo. Tenemos cuál es la distancia total y tenemos cuál es el tiempo total. Por tanto, digo, ya tengo todo, así que voy a utilizar esta formulita de acá. ¿Ya? Pero ojo, un pasito extra. ¿Ya? Sabemos que... Ya, hemos obtenido todas las distancias, ¿no es cierto? Solo nos falta sumarlas, así que pongamos distancias igual a D1 más la distancia 2 más la distancia 3. La distancia es igual a... Distancia 1 me salió 40. ¿Ya? Distancia 2 me salió 200. Distancia 3 me salió 80. Así que tenemos una distancia de 320 metros. Y listo, tenemos la distancia total. El tiempo también ya lo habíamos obtenido, ¿no es cierto? Era 22 segundos y por tanto yo puedo reemplazar en esta formulita. Entonces la velocidad media, la rapidez media va a ser igual a 320 para 22. La rapidez media va a ser igual a 14,54 metros sobre segundos. Y por tanto, esta de aquí sería la respuesta del ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? Todo claro. Josué, Sí, profe. Dalila. Sí, profe. Listo, ¿ya? Entonces ese se podría decir que es un ejercicio de prueba, ¿ya? En sí, en la prueba en un examen que se realizó, se puso casi exactamente lo mismo, con la única diferencia de que ya no era carro, sino que era un tren, así que... Pero esta vez, pero se había trabajado en, creo que eran 4 intervalos o algo así. Pero ejercicios de este tipo son los que se pueden evaluar para ustedes, ¿ya? Que ven que es una mezcla de MRU y MRV, así que no les van a evaluar solo MRU, solo utilice la formulita esta y obténgame la respuesta. Nada de eso, ¿no es cierto? Tienen que utilizar esto como un pequeño paso para englobar o para hacer un ejercicio mucho más grande. Listo. Entonces, déjenme ver cuál era de la prueba. Este se tomó en un examen, así que déjeme ver. Ya, este es el que se tomó. Ya ven que es exactamente lo mismo, nomás que con 4 intervalos. Este primer intervalo es de MRU, V, MRV, aquí se transforma en MRU y aquí hay una desaceleración, así que sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Y todo se obtiene de la misma manera que acabamos de hacer. Se trabaja de igual manera en tramos. Y pues al final, ¿qué nos estaba pidiendo? En este caso nos estaba pidiendo la distancia total. ¿Ya? Que era súper sencillísimo. Se podría decir que de los 4 ejercicios que ponían en el examen, este era uno de los más fáciles. Luego, pues por acá abajo tendríamos caída libre, que ya lo vamos a ver. Aquí tendríamos parabólico, que es uno de los que más complicados se le hacen a los estudiantes. Y circular, que también es complicadito. Así que sigamos. Ya, acabamos este ejercicio. Vimos cómo se trabajaba, trabajamos en tramos. Y ahora podríamos pasar a este ejercicio de acá abajito. ¿Ya? Listo. Entonces, cópienle ya. Y José, me avisas cuando le acabes de copiar.
Los gráficos le dice yo ya. Es para no volver a graficar, pero ya les voy a explicar esto de acá. Si quieren le hacen, si no, no. Ya, profe. Listo, chicos. Entonces le vamos a hacer, ¿ya? El ejercicio me dice, un policía motorizado que está al costado de la vía observa pasar un auto a exceso de velocidad 24 metros sobre segundos constante. Un segundo después, el motorizado persigue al auto acelerando uniformemente desde el reposo a 3 metros sobre segundos al cuadrado. Y a partir de ello debo determinar el tiempo que tarda en darle alcance y la velocidad con la que lo hace, ¿ya? Entonces, primerito tendríamos lo siguiente, ¿no es cierto? Tendríamos al policía motorizado que está aquí tranquilamente. Ahí está al costado de la vía y vemos que viene un carro desde por acá y pasa a exceso de velocidad. Entonces, justo cuando aquí le ve el policía, empieza el análisis de nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces, el policía le ve y tarda un segundo en reaccionar, ¿no es cierto? Me dice que un segundo después el policía le persigue. Es decir, se tardó un segundo en decir, no, tengo que perseguirle. Por tanto, o durante ese un segundo, no es que el carrito siguió acá, ¿no es cierto? Sino que el carrito avanzó una determinada distancia. Por tanto, en este momento de aquí, el carro va a tener una velocidad, la velocidad del carro va a ser de 24 metros sobre segundos, ¿no es cierto? Me dice que es constante en todo momento. Sin embargo, la velocidad del policía va a ser de 0 metros sobre segundos. Luego, en este momento de acá, vamos a tener lo siguiente. La velocidad del carro va a seguir siendo 24 metros sobre segundos, ¿ya? Ojo, esto de acá sucedió al tiempo 0 segundos, ¿ya? Luego acá tendríamos que la velocidad del policía sería una velocidad del policía inicial de 0 metros sobre segundos mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué inicial? Porque ahora el policía va a tener una aceleración que va a ser de, aceleración del policía, pongamos, 3 metros sobre segundos al cuadrado. Y todo esto pues sucede al tiempo de un segundo. Entonces todo esto va a estar así, ¿no es cierto? De tal manera que en algún momento el policía le va a atrapar. Entonces vamos a poner aquí. Un ratito, chicos.
Ah, Jair. A ver, déjeme ver. Listo. Jair, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Ah, ya se fue. ¿Cómo se va? Creo que lo hace su nuevo compañerito, chicos. Pero chuta, ya casi acaba el curso y recién entra. Hmm. Jair. Bueno, ya. Continuemos, ¿ya? Bueno, por si no funciona tu micrófono, Jair, en sí ya, si es que acabas de entrar, ya vamos a algunas clases bastante avanzadas, ¿ya? Ya avanzamos bastantes temas. Sin embargo, todas las clases han sido grabadas, así que en la tarde voy a volver a reenviar el link donde van a estar las clases y pues para que tengas acceso a ellas y puedas igualarte. Listo. Entonces ahorita nosotros estamos viendo o ya llegamos hasta el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. De hecho, ya estamos haciendo nuestro último ejercicio, ¿ya? Ya habíamos empezado con este ejercicio de acá. El ejercicio me decía que un policía motorizado que está al costado de la vía observa pasar un auto a exceso de velocidad a 24 metros sobre segundos constante. Un segundo después, el motorizado persigue el auto acelerando uniformemente desde reposo a razón de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Y a partir de ello, pues, debo determinar el tiempo que tarda en dar el alcance y la velocidad con la que lo hace. Y pues aquí estamos graficando el movimiento, ¿ya? Primero vamos a tener aquí al policía y vemos que el carro va a venir desde por acá y va a pasar. Justo cuando le ve el policía, empieza el análisis de nuestro ejercicio. En ese momento, la velocidad del carro es 24 metros sobre segundos, la del policía es 0 metros sobre segundos, y todo esto sucede el tiempo 0 segundos, ¿ya? El policía tardó un segundo en reaccionar, así que hasta que reaccione, el carro va a seguir avanzando cierta distancia, y justo ahí empieza el análisis de nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces les decía, chicos, que como el policía va a tener una aceleración y el carrito no va a tener una aceleración, sino que va a tener una velocidad constante, entonces en algún momento el policía le va a atrapar al carrito, ¿no es cierto? Que le voy a poner hasta por acá. Entonces cuando llegue por acá, pues el policía le atrapa, ¿no es cierto? Y le va a atrapar de tal manera. Espérame un ratito, me están escribiendo aquí. Listo, no hay problema. Entonces vemos que nos dice lo siguiente. Me dice que debo determinar el tiempo que tarda en darle alcance. Así que yo necesito que, o de en toda esta distancia de aquí, vamos a tener un determinado tiempo, ¿no es cierto? Y la velocidad con lo que lo hace. Entonces cuando llegue acá, ambos, o mejor dicho, el policía va a tener una velocidad final, ¿no es cierto? La velocidad del final del policía, y esto es lo que estoy buscando. Y también necesito el tiempo con el que, o el tiempo que tarda en darle alcance, ¿no es cierto? Así que vamos a resolver primerito el literal A. Pongamos acá literal A. Y el ejercicio me dice, y veamos qué tenemos, ¿no es cierto? Si nosotros observamos, el carro va a tener un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el carro no tiene aceleración. Sin embargo, el motorizado, el motociclista, el policía, va a tener aceleración, por lo tanto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así que yo tengo que trabajar en MRU para el carro y en MRV para el motociclista. Yo digo, bueno, entonces trabajemos solo para el carro primerito. Yo digo acá, carro. ¿Ya? Entonces, como necesito, o el carro se mueve con MRU, pues la formulita es velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿ya? Aplicado a nuestro ejercicio, esto sería la velocidad del carro es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿no es cierto? Que sería toda esta distancia mismo y dividido para el tiempo. Y pues despejamos. La distancia vendría a ser igual a la velocidad del carro por el tiempo. Y no tendríamos nada más, ¿no es cierto? Así que hasta ahí quedaría nuestra primera ecuación. Ahora yo necesito para el policía, ¿no es cierto? Así que voy a poner acá policía. Yo sé que el movimiento del policía
es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así que necesito utilizar alguna formulita que utilice la distancia y utilice el tiempo, ¿no es cierto? Y una de ellas, pues, o mejor dicho, la única que utiliza distancia y tiempo era la siguiente. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿por qué necesariamente distancia y tiempo, ¿no es cierto? Necesito distancia para yo poder tener acá también la misma distancia, porque son la misma, ¿no es cierto? Y el tiempo para yo tener acá otro tiempo. Pero hay un peligro con ese tiempo de ahí, ¿ya? Así que veamos. La distancia va a ser la misma, ¿no es cierto? La velocidad inicial sería la velocidad del policía inicial, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el tiempo? Aquí viene lo importante, ¿ya? ¿Cuál va a ser el tiempo? Si nosotros observamos, me dice que el policía no reaccionó a los 0 segundos, ¿no es cierto? Sino que se tardó un segundo en reaccionar. Por lo tanto, el tiempo no va a ser el mismo tiempo de acá, sino que va a ser un tiempo menos uno. ¿Por qué menos uno? Porque le estamos quitando el segundo que el policía no reaccionó, ¿no es cierto? Así que esto es lo más importante. Todos los ejercicios de este tipo hay que poner así, menos. Si les dice, cuando vamos a ver algo de flechas, me dice que 2 segundos después se lanzó, entonces sería tiempo menos 2. Si dice 3 segundos después, entonces menos 3, ¿ya? Ahí mismo nos está diciendo, después. Así que menos 1. Así que ponemos aquí más un medio de la aceleración. ¿Cuál sería la aceleración? Si tenemos, ¿no es cierto? Me dice que la aceleración del policía es 3 metros sobre segundo, ¿ya? Y luego el tiempo, que otra vez sería tiempo menos 1, y esto sería al cuadrado. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo o a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a yo poder igualar cuáles son las distancias, porque sé que esta distancia es la misma que la distancia de acá, y sacar un tiempo, ¿ya? Eso es lo que estoy intentando hacer. Así que yo digo, buenazo, sigamos. Acá, acá me falta un paso más, chicos, porque nosotros sí sabemos que la velocidad del carro es 24, así que sería 24t. Listo. Sigamos con este de acá. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues seguir despejando esto de acá, ¿no es cierto? Pero aquí nosotros sabemos que la velocidad inicial del policía es 0, así que todo este lado de acá se hace 0. Por tanto, la distancia es igual a un medio de la aceleración del policía, que es igual a 3, ¿no es cierto? Así que me pongo 3 y esto multiplicado por un tiempo menos 1 al cuadrado. La distancia va a ser igual a 3 medios de ese binomio elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí lo conveniente es que ustedes sepan cómo realizar el binomio al cuadrado, ¿ya? ¿Cómo se hacía? El cuadrado del primero, como está un menos, entonces sería menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y listo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues propiedad distributiva, ¿no es cierto? Este 3 medios multiplicado por todo. 3 medios de t al cuadrado menos, con el 2 se va, me quedaría solo menos 3t y más 1. Y listo. Tengo cuál es la distancia. ¿Qué digo menos 1? Menos 3 medios. Ya. Y tengo cuál es la distancia en función del tiempo. Y yo como sé que ambos van a recorrer la misma distancia, está aquí clarísimo, pues yo podría hacer lo siguiente. Entonces, igualo 1 y 2. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo es poner distancias igual a distancia, ¿no es cierto? De tal manera que sé que la distancia en este lado es 24t, ¿ya? Y eso a su vez va a ser igual a esta misma distancia que tenemos que es igual a esto de acá. Así que le pego acá. Y listo. Vemos que me he quedado con una ecuación únicamente en función del tiempo, ¿no es cierto? Y el tiempo aquí sí es el mismo para ambos. ¿Por qué? Porque yo aquí puse t menos 1, ¿no es cierto? Entonces, lo único que yo tendría que hacer es encontrar cuánto vale esto de acá. ¿Ya? Por tanto, pues tendríamos que despejar. Así que lo que se me ocurre aquí es multiplicar todo por 2. Aquí me quedaría 48t es igual a 3t al cuadrado menos 3 por 2, 6t más 3, ¿ya? Luego, pues ordenar, ¿no es cierto? El 3t al cuadrado me quedaría a un lado. Acá me quedaría menos 54t y más 3. Y esto sería igual a 0. Y tengo una ecuación así, ¿no es cierto? Y como es una ecuación cuadrática, pues yo sé que voy a obtener dos respuestas. Voy a obtener dos tiempos. Voy a obtener un tiempo que va a ser igual a algo y otro tiempo que va a ser igual a algo. Y tengo que elegir cuál creería yo que es el tiempo correcto, ¿ya? Entonces, si es que ustedes ponen esto en su calculadora, que obviamente tienen que tener algo para resolver esto de acá, porque así, o podrían utilizar la fórmula general que le veo mucho más larga, pero bueno, obtendrían una respuesta de 17,94 segundos y otra respuesta de 0,0557 segundos, ¿ya?
¿Cuál de estas de aquí sería la correcta? La correcta sería esta de acá, ¿no es cierto? Porque por lógica, ¿no es cierto? Sabemos que si el carrito o la persona, el policía se tardó un segundo solo en reaccionar, pues se va a tardar mucho más en encontrarle, ¿no es cierto? Además, como ese un segundo se tardó en reaccionar, no puede estar acá, ¿no es cierto? Porque esto es menor a un segundo, así que esta obligatoriamente no es. Y listo, tenemos cuál es el tiempo. Pero ojo, ese tiempo es importante. Ese tiempo es el tiempo que se tardó el carrito o es el tiempo que se tardó. Es el tiempo que se tardó el policía en verle al carrito y alcanzarle, ¿ya? Y aquí únicamente nos está pidiendo el tiempo en darle alcance. En pocas, lo que nosotros tendríamos que hacer es lo siguiente. Por tanto, el tiempo que se tarda el policía es de 17,94 menos el un segundo que estuvo sin hacer nada, ¿no es cierto? Porque durante un segundo no hizo nada. Así que el tiempo que nosotros necesitamos o el tiempo que es la respuesta es de 16,94 segundos. Listo. Y esta de aquí sería la respuesta del primer literal. ¿Ya? No se olviden, chicos. Durante un segundo el policía no hizo nada y por ello es que le restamos un segundo, ¿ya? ¿Por qué le restamos? Porque aquí solo nos está pidiendo el tiempo que tarda en darle alcance, no el tiempo que le lleva viendo, ¿ya? Si nos dijera el tiempo que le vio y luego cuánto se tarda en alcanzarle, pues sería esa la respuesta, ¿no es cierto? Pero solo desde que tarda en darle alcance, es decir, solo desde que empezó a acelerar. Y por tanto, pues 16,94 sería la respuesta del ejercicio. ¿De acuerdo con esto, chicos? José, Sí, profe. Dalila, Sí, todo claro. listo, ¿ya? Entonces, como ven, en este tipo de ejercicios van a tener que hacer lo siguiente, esto de aquí, ¿ya? Van a tener que igualar estas ecuaciones. Y solo así, pues, obtendrían la respuesta, ¿ya? En este caso, déjenme ver. Ya, cuando pasemos a caída libre, que ya es nuestro siguiente tema, van a tener un ejercicio de unas flechas, ¿ya? Algo así. De tal manera que me dice que esta flecha es lanzada 3 segundos tarde. Se lanzó este y después de 3 segundos se lanza este de acá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? T-3. Y aquí haríamos exactamente lo mismo. Igualamos 1 y 2 y listo. ¿Ya? Y ven que llegamos exactamente a lo mismo, ¿ya? Así que, bueno, ya. Esto ya le voy a borrar. Sigamos con lo que estábamos viendo. Ya casi acabamos. Ahora me dice que debo encontrar la velocidad con la que lo hace, ¿ya? Necesito encontrar cuál es la velocidad final del policía, es decir, con qué velocidad va a alcanzarle el carrito, ¿no es cierto? Por tanto, yo eso lo haría en otro literal de aquí. Y ustedes podrían hacer de hecho eso, solo tienen que utilizar una formulita y obtendrán la respuesta, ¿ya? Así que háganla, chicos, y me avisan cuánto les sale. Listo, chicos, ¿cuánto les salió? Dalila, ¿cuánto te salió? 50,82 metros sobre segundo. Ya, y Josué, ¿cuánto te salió? Sí, igual, 50,82. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces la velocidad final del policía es 50,82
metros sobre segundos. ¿Cómo se hacía? Pues tenían que elegir alguna formulita, ¿no es cierto? En este caso esta valía, más la aceleración por tiempo. La velocidad final, pues sería lo que estamos buscando. La velocidad inicial del policía es 0, ¿no es cierto? La aceleración es 3 y el tiempo que el policía empieza el movimiento del policía es de 16,94, ¿ya? Ojo, aquí no podían colocar 17,94 porque en este tiempo está incluido el segundo que no hizo nada, ¿ya? Así que cuidadito con eso. Y listo, pues resolviendo esto llegábamos hasta de acá. Y así acabamos este ejercicio de aquí. Listo, chicos. Entonces, este sería el último ejercicio que tendríamos para ver para este tema de aquí. Y pues lo siguiente que tendríamos que ver es esto de caída libre, que aún no borro esto de acá. Sin embargo, como aún tenemos media hora, pues podríamos empezar con esto de acá. ¿Ya? Denme unos minutitos, chicos, voy a borrar esto para volver. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver esto que es del movimiento que es de caída libre, ¿ya? Caída libre o movimiento vertical. Entonces, este tipo de movimientos, sea caída libre o sea movimiento vertical, va a ser básicamente un movimiento rectilíneo uniformemente variado, no más que vertical, ¿ya? No más que ahora ya no trabajamos horizontalmente, sino que trabajamos verticalmente. Y pues vamos a tener dos casos. En la mayoría de veces solo son dos casos. El primer caso va a ser algo así como, digamos que yo tengo aquí un edificio, ¿ya? Y me dice que desde acá arriba se va a soltar una piedra o se va a soltar algo, ¿no es cierto? Ese va a ser nuestro primer caso, cuando se suelte algo, ¿ya? Entonces esto de aquí va a ser un movimiento de caída libre. Entonces si esta pelotita o lo que sea se suelta, o si nos dice que se suelta, su velocidad en ese punto va a ser de 0 metros sobre segundos. ¿Cuál va a ser la aceleración? La aceleración va a ser la gravedad, ¿ya? Eso va a ser. Ustedes en prepo, pues, van a tener que la gravedad va a ser igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿ya? Pero ustedes como están en prepo, usualmente los profesores les hacen que redondeen a 10 metros sobre segundos al cuadrado, ¿ya? Con cualquiera de los dos, pues, no hay ningún problema si es que lo hacen. Listo. ¿Qué más datos podríamos tener acá? Pues podríamos tener cuál es la altura del edificio, ¿no es cierto? Donde esa altura vendría a ser la distancia que va a recorrer esta pelotita de aquí. Y pues acá tendríamos una velocidad final que podría ser cualquier cosa. Este primer movimiento sería caída libre. Ahora, como segundo movimiento, nosotros tendríamos el movimiento vertical. ¿A qué me refiero con esto? Esto quiere decir que ya no va a estar cayendo, ¿no es cierto? Sino que va a subir. Entonces ahora vamos a tener una piedra que va a ser lanzada, ¿no es cierto? Podría ser lanzada, impulsada, disparada, como sea, hacia arriba. De tal manera que ahora la velocidad ya no va a ser igual a 0 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Va a ser diferente de 0 metros sobre segundos, porque si no, no podría subir. Y ahora, ¿cuál va a ser la aceleración? La aceleración va a ser menos la gravedad, porque ahora la aceleración en vez de hacer o en vez de permitir que siga subiendo, va a hacer que se detenga, ¿no es cierto? Acá veíamos que hace que aumente la velocidad, pero acá va a disminuir. De tal manera que el movimiento que analizamos va a ser uno que sube así, 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 llega a un punto máximo y vuelve a caer por donde subió, ¿ya? Pero yo le voy a poner algo así. Pero ustedes saben que vuelve a caer por donde subió. ¿Qué condiciones tendríamos en este movimiento? Justo en este punto de acá arriba, ¿cuál va a ser la velocidad? La velocidad va a ser 0 metros sobre segundos, ¿no es cierto? Alcanza su altura máxima a una velocidad de 0 metros sobre segundos. ¿Qué más tendríamos? Pues ya sabemos que la gravedad va a estar en dirección contraria, entonces la gravedad va a estar hacia abajo, ¿ya?
Y nada más. Entonces, solo a partir de ello nosotros ya podríamos resolver este ejercicio de aquí, pero, ya. Vamos a resolver este de acá, ¿ya? ¿Qué es exactamente lo que hicimos ahorita, acabamos de hacer? Con la única diferencia de que ahora es para arriba. Así que, cópienle, ¿ya? Entonces, por si acaso también, como les digo, este movimiento es básicamente un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pues las formulitas que vamos a utilizar van a ser estas tres de acá, otra vez. Entonces vengo acá y digo, las fórmulas que voy a utilizar son estas de acá. Listo. Y ya, entonces copien este ejercicio, ¿ya? Y Josué, me avisas cuando le acabes de... Ya, profe. Listo, entonces resolvamos ese ejercicio, ¿ya? Ese va a ser el último que vamos a resolver hoy porque los demás son más larguitos. ¿Qué me dice? Se dispara verticalmente hacia arriba una flecha A con una velocidad de 30 metros sobre segundos y luego de 3 segundos otra B con 20 metros sobre segundos. A partir de ello debo determinar a qué altura se cruzan las flechas. Entonces, pues vamos a graficar más o menos lo que nos está diciendo el ejercicio, ¿ya? Voy a tener aquí A y vamos a tener aquí una flechita. Esta flecha va a ser disparada hacia arriba, así. Y pues le vamos a llamar A misma a la flecha, ¿ya? Esta va a ser la velocidad de A inicial, es D. Me dice que la flecha A se lanza con 30 metros sobre segundos, así que 30 metros sobre segundos. Todo esto sucede al tiempo 0 segundos, ¿no es cierto? Entonces la flechita va así, 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 así. Y pues luego obviamente va a empezar a caer otra vez. ¿Ya? Eso sería para la flecha A. Ahora, para la flecha B, nosotros tendríamos que la flecha B también va a ser lanzada hacia arriba, así. Pero hay una cosita aquí. Me dice que va a ser lanzada 3 segundos después. Entonces, el tiempo al que sucede esto de aquí va a ser 3 segundos. Luego tendríamos que la velocidad de B inicial va a ser de 20 metros sobre segundos. ¿Ya? Y pues de igual manera esta va a ser lanzada así, 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 así. Y luego va a caer. Que vemos que no va a alcanzar tanto, ¿no es cierto? Pongámosle solo esta por acá. ¿Por qué? Porque esta tiene más velocidad, así que va a llegar más arriba, y esta pues no tiene tanto, así que va a llegar no tan arriba. Y listo. Entonces, cuando esta flechita de acá esté cayendo, ¿no es cierto? Subió y esté cayendo, esté bajando por aquí. Esta flechita de acá recién va a estar subiendo, va a estar algo así como por aquí. De tal manera que vamos a tener que justo aquí van a tener la misma altura. Entonces aquí voy a decir, justo ahí, la altura va a ser una altura que le vamos a llamar h, ¿ya? Y esa altura es la que me están solicitando. Por tanto, pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer otra vez un análisis para cada uno. Vemos que en este caso, ambas flechas van a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no es cierto? Un movimiento en caída, en lanzamiento vertical. Por tanto, yo digo, buenazo. Para la flecha A voy a trabajar acá, para la flecha B voy a trabajar a este lado de acá. ¿Ya? Así que para la flecha A, algo que utilice distancia y tiempo, la única formulita, ¿no es cierto? Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aplicado a nuestro ejercicio, ¿cuál es la distancia a la que yo estoy buscando? Estoy buscando a esta distancia h, ¿no es cierto? Cuando recorrió esa distancia h, esto es igual a, ¿cuál es la velocidad inicial? Sería la velocidad en a inicial. ¿Cuál sería el tiempo? Pues el tiempo no lo sabemos, ¿no es cierto?
más 1/2 de la aceleración. La aceleración no va a ser algo que nos hayan dado, ¿no es cierto? La aceleración va a ser menos la gravedad. ¿Por qué? Porque inicialmente la aceleración está yendo hacia abajo, pero es lanzado hacia arriba, ¿no es cierto? Así que todo esto tiende a detenerse o a hacer que se reduzca esta velocidad. Y luego por el tiempo, que otra vez sería tiempo al cuadrado y listo, ¿ya? Tendríamos ahí nuestra primera ecuación, así que podríamos ir quitándonos algo más, ¿no es cierto? Yo digo h es igual a, la velocidad en a es 30. Esto por el tiempo. Aquí me quedaría menos la gravedad, que sería, pongámosle 10, ¿ya? Vamos a utilizar 10, ¿ya? No 9,8, vamos a utilizar 10. Entonces sería 10 para 2, 5, t al cuadrado. Y listo, tendríamos nuestra primera ecuación. Ahora, para la segunda ecuación, pues nosotros tendríamos que utilizar otra vez la misma formulita. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia va a seguir siendo esta h que yo estoy buscando. La velocidad inicial va a ser la velocidad en v inicial. Pero aquí, ¿cuál sería el tiempo? Vemos que acá pusimos tiempo porque esto sucedió a los 0 segundos. Sin embargo, esto sucedió 3 segundos después. Por tanto, vamos a poner tiempo menos 3, porque durante 3 segundos esta flecha no fue lanzada, ¿no es cierto? Esa flecha no hizo nada. Así que ponemos más 1/2 de la aceleración, que sería menos la gravedad, y el tiempo, que otra vez sería t menos 3 al cuadrado. Y listo. Acá nosotros obtendríamos lo siguiente. H es igual a, aquí me quedaría 20 por t menos 3. Aquí me quedaría menos 5 por t menos 3 al cuadrado. Listo. Pero acá lo conveniente es ir reduciendo más, ¿no es cierto? Así que vamos a poner h es igual a 20t menos 60. Y aquí pues tendría que resolver este binomio al cuadrado. Otra vez, el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más del segundo al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. Y listo. H es igual a 20t menos 60 menos 5t al cuadrado, 3 por 2, 6 más 30t y menos 45. Listo, entonces sigamos desarrollando. Me quedaría menos 5t al cuadrado, 20t más 30t me queda 50t y menos 105. ¿Ya? Son solo cosas de reducir, ¿no es cierto? No estamos haciendo nada nuevo. Y ya, tendríamos desarrollado esto de acá, así que esta sería nuestra segunda ecuación. Entonces yo digo, igualamos 1 y 2. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos al inicio, ¿ya? Así que tenemos que h es igual a esto de aquí, así que pongo así. Y h es igual a esto de acá también, así que le copio y le pego. Y ya, tendríamos que resolver eso de ahí, que está súper sencillo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este se va con este. Y me quedaría que 20t es igual a 105, ¿ya? Por tanto, despejando, pues tendríamos que t es igual a 105 sobre 20 y obtendríamos un único tiempo de 5,22 segundos. ¿Ya? Así que yo digo, buenazo, esta de aquí, o este de aquí sería el tiempo al que se cruzan las flechas, ¿no es cierto? Pero ojo, el ejercicio no me estaba pidiendo el tiempo, me estaba pidiendo a qué altura se cruzan las flechas, me estaba pidiendo determinar cuánto vale h. Así que yo digo, teniendo este tiempo está mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque yo puedo reemplazar acá y obtener h, o reemplazar acá y obtener h, con cualquiera de las dos. Yo digo, esta de acá está más sencilla, así que me la traigo para acá, le pego justo aquí, y digo, entonces reemplazando en esa, pues tendríamos que h es igual a 30 por 5,22 menos 5 por 5,22 y esto al cuadrado. Por tanto, tenemos que h va a ser igual a 19,69 metros. Y por tanto, también esta de aquí sería la respuesta del ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Dalila, Sí, Josué. Sí, también. Listo, ¿ya? Entonces ven que cuando encuentran ejercicios de este tipo, lo más recomendable es hacer esto de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque directamente ustedes obtienen un dato extra que sería el tiempo, ¿no es cierto? En este caso no nos pedía tiempo y ustedes dirían, ya no nos pide tiempo, entonces de gana voy a igualar. No, no era de gana, ¿no es cierto? Si no encontrábamos esto, no hubiéramos podido encontrar cuál es la altura, ¿ya? Así que esta es la manera en la que ustedes van a resolver los ejercicios cuando no estén partiendo o el análisis no sea al mismo tiempo, ¿ya? Este el tiempo 0, este el tiempo 3.
Y ya, entonces ese va a ser el último ejercicio que vamos a hacer hoy, ¿ya? La siguiente clase seguiríamos con estos ejercicios que están aquí abajo, que son ejercicios de pruebita. Listo, chicos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Jair, ¿estás ahí ya? Sí, profe. Jair, recién te acabas de incluir hoy, ¿verdad? Sí, es mi primera clase. ¿Te mandaron los link donde van a estar las clases grabadas? No, aún no me manda. Ya vuelvo a reenviar al grupo, ¿ya? Algo más te iba a decir. Ya, en sí, estamos, o esta ya no es nuestra primera clase, ya. De hecho, es la ¿clase número cuánto? Es la clase número 5, ¿ya? En pocas, después de esta, pues hay 4 clases más que van a estar grabadas ahí, ¿ya? Algo que te iba a decir, ya te mando el link donde están, ¿ya? La primera clase me olvidé de grabar, ¿ya? Pero como no es la primera vez que doy esta materia, entonces les adjunté una clase que había grabado con otro curso. Sin embargo, pues hablo exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Así que ya, te voy a mandar y ahí vas a ver las clases, ¿ya? Te vas a ver las clases, te vas a igualar y si tienes alguna pregunta me la avisas, ¿ya? Me la haces me la escribes por chat o lo que sea, ¿ya? Para ver alguna hora de consulta si es que algo no te queda claro o cosas por el estilo, ¿ya? Si todo te queda claro, pues no hay problema, te seguirías integrando a las clases normalmente. Pero eso, ¿tienes por si acaso alguna duda extra aparte de eso? No, profe. Algo te iba a preguntar, eres estudiante de la poli? No, aún no. ¿Vas a ser estudiante de la poli? Mm, ¿O a qué universidad vas? Que me da, voy a postular para la Politécnica. Ah, ya. Bueno, ya. Pero si es que el objetivo de la Politécnica, pues estás bien en este curso de aquí. Listo, entonces eso sería todo, chicos. No olviden, en especial Jair, si es que tienes alguna pregunta, me la haces nomás. Y pues ustedes, muchachos, nos veríamos la siguiente clase. Con todos mismos, ¿ya? Voy a detener la grabación. Y pueden retirarse, chicos.